Yo era un policía en aquel invierno de 1987. Eran alrededor de las 5 o 6 de la mañana, cuando recibimos una llamada desde la pizzería de Freddy's. Cuando fuimos y nos bajamos del vehículo, los cuatro nos metimos en el local. Al entrar al lugar con mis 3 compañeros, encontramos un total desastre. Todo estaba desordenado, los manteles tirados, las decoraciones por todo el piso, y en el aire flotaba un leve olor a quemado. La escena parecía como si hubiera ocurrido algo violento y nadie se hubiera tomado la molestia de ocultarlo. Nos dividimos en 2 grupos, y mi compañero y yo comenzamos a caminar por el lugar, iluminando con nuestras linternas. Entre las sombras vimos un muñeco con forma de niño regordete, roto en el suelo. Su cabeza estaba muy dañada, y sus ojos parecían seguirnos con la mirada. En algún lugar oímos algo. No sabíamos qué era, pero fuimos a investigar. Los pasillos eran oscuros, y el eco de nuestros pasos resonaba con un ritmo inquietante. Al llegar a una sala, nos detuvimos al escuchar un ruido metálico. Levanté mi linterna e iluminé con la luz amarillenta en dirección al sonido. Lo que vimos fue uno de los robots del local, tirado en el piso. Pero el cuerpo de este era algo completamente retorcido. Los cables colgaban como vísceras, los brazos y las piernas estaban fuera de lugar, lo que le daba una apariencia de insecto o araña. Lo único que permitía reconocer qué animal era la cabeza de un zorro blanco. Aunque había una segunda cabeza, fusionada al mismo cuerpo, sin máscara ni recubrimiento. Una espeluznante calavera de metal. Todo eso estaba ahí, tirado en medio de la sala. No estaba seguro de si alguien había entrado al local y destrozado al robot, o si este ya se encontraba así. Tal vez lo habían sacado de algún taller de reparación. Yo no conocía mucho del lugar, más allá de saber que tenía mascotas animatrónicas. Seguimos avanzando con mi compañero, hasta que un grito nos hizo girar de golpe. Provenía de otra habitación, pero cuando corrimos hacia el origen, no había nadie. Solo el eco del grito repitiéndose en mi mente. A lo lejos escuchamos un ruido de origen mecánico. Cuando volvimos a donde estaba el robot de apariencia retorcida, este ya no estaba allí. Extrañados, escuchamos el grito de nuestra compañera y tratamos de dirigirnos rápido, pero mi compañero, en un momento, se detuvo mirando la oscuridad de un pasillo. Se había quedado paralizado. Lo tomé del hombro y lo sacudí un poco, preocupado, para sacarlo de su trance. Cuando lo logré, me miró a los ojos y, con lágrimas, dijo: "Debemos salir de aquí". Sin decir nada más, empezó a correr. Traté de seguirlo, pero cuando estábamos por llegar a la sala principal, unas luces rojas del techo bajaron rápidamente, y era aquel monstruo robotizado de cuerpo deformado. Con la ferocidad de un depredador, atacó desde arriba a mi compañero, mordiéndolo primero con su cabeza principal de zorro y luego con su segunda cabeza. Traté de dispararle mientras lo arrastraba hacia el techo. Mi compañero aún gritaba y pataleaba, mientras esa cosa lo elevaba. Luego los gritos se detuvieron, solo quedando los ruidos de piezas metálicas y crujidos de huesos. Acto seguido, con un antebrazo robótico sin mano, aquella criatura lo sostuvo con un abrazo, como una araña sujetando a su presa. Yo, asustado, corrí hasta una de las salas de fiesta. Me acerqué a las mesas y, mientras trataba de procesar lo que había pasado, esa cosa intentó atacarme desde arriba. Me escondí debajo de una mesa, pero el muñeco bajó del techo e intentó meterse debajo. Cuando lo hizo, salí por el otro lado y volteé la mesa, tirándosela encima. Luego salté hacia atrás, corrí hacia la sala principal y encontré manchas de sangre en el suelo, y la placa de una de mis compañeras del otro grupo. Aterrorizado, salí del restaurante, cerré la puerta del local y corrí hacia el vehículo. Me encerré dentro, y lloré. Sin entender qué era lo que estaba pasando ahí.